Cambio por el lado político, por el lado económico, porque todos los que están en posición de hacer un cambio están demasiado comprometidos con los millonarios que son dueños de Chile, entonces no lo van a hacer. Que ellos creen que no tienen necesidad de hacerlo. ¿Y sabes por qué crees que no tienen necesidad de hacerlo? Porque tienen razón, no tienen necesidad de hacerlo. Tienen a todas las leyes detrás, tienen a toda la prensa, a todos los medios de comunicación y tienen también a la policía y al ejército por si eso les falla, y no les va a fallar. El proyecto, tal como lo imaginábamos, ha ido sufriendo modificaciones y nos alegramos que así sea. Hay algunos quienes dicen esto no es lo que ustedes dijeron en un comienzo. Bueno, pero si las cosas cambian justamente porque uno es capaz de incorporar argumentos de otras personas. Desde el estallido social de octubre de 2019, el octubrismo ha traído solamente violencia, mutilaciones y muerte. Porque si bien puso a Gabriel Boric en la presidencia, ninguna de sus promesas de campaña se ha cumplido, la corrupción se ha vuelto normal en Chile y, para peor, el nuevo proyecto FES del gobierno es muy parecido al del expresidente Piñera, que ya fue rechazado en su momento. Es un sistema más justo, más equitativo, más igualitario, porque tiene importantes diferencias con el sistema actual. La primera diferencia, el sistema bancario no va a participar de este nuevo sistema de financiamiento. Los bancos no participarán de este nuevo instrumento de financiamiento. Con el FES no habrá espacio para la especulación, el abuso ni para lucrar. Va a ser un sistema que lo va a administrar el Estado. Pasándolo por un nuevo instrumento de financiamiento público de la educación superior. Y de esa forma vamos a evitar muchos de los problemas que generó la participación del sistema financiero en el actual CAE. El pago máximo que va a hacer cada estudiante, que va a ser cuando haya egresado y cuando tenga ingresos, va a ser 10% de su ingreso. Un año después de incorporados al mundo laboral, la o el beneficiario comenzará a realizar una retribución que permitirá a otros estudiar en el futuro, que no podrá ser en ningún caso superior a un 8% de sus ingresos. Bajo ninguna circunstancia va a tener que pagar más del 10% de su ingreso. Y si no tiene ingresos, no paga. Si su ingreso es inferior al ingreso mínimo, tampoco paga. Quienes tienen ingresos menores al salario mínimo no tendrán obligación de retribuir en el futuro. Y adicionalmente a eso, una quinta diferencia, es que al cabo de 15 años de pago, cualquier deuda que se mantenga se va a extinguir cualquiera sea su monto. E incluso si logra pasar el Congreso, el nuevo proyecto del gobierno solo condona a 75.000 personas, que es menos del 10% de los afectados. En caso de transformarse en ley, solo como punto de partida, más de 75.000 personas quedarán con su deuda totalmente saldada y miles quedarán protegidas por el tramo exento de pago. Luego de eso, a los demás deudores solo se les ofrece una repactación, que en el proyecto de ley se llama reorganización. Además de terminar con el CAE y reorganizar la deuda de sus deudores. Sí, lo que hace esta propuesta es ofrecer una repactación del crédito penal del Estado. Pasamos de prometer la condonación a ofrecer una cobranza más dura. Y además, será un sistema más costoso que el actual CAE. O sea, el CAE actualmente cuesta $1.000 millones sumados todos los años. Como ven, los números se van apretando un poco, pero en los 10 años de proyección, siempre el fisco gasta más de lo que recibe. El objetivo de este video es plantear que lo que el presidente Boric podría hacer de inmediato para mejorar las cosas, y sin pasar por el Congreso ni pedirle permiso a nadie, es eliminar la eternidad de la deuda del crédito con aval del Estado mediante la eliminación o la derogación de la palabra no en el artículo 13 de la Ley 20.027, que es la que vuelve imprescriptible al CAE. De esa manera, la deuda sería legalmente afectada por la prescripción normal de 5 años y con eso, todos los deudores anteriores al año 2018, unas 800.000 personas, quedarían libres. El argumento específico por el que esta medida es necesaria y hasta obligatoria es que el tiempo destruye todas las cosas y que legalmente la deuda del CAE es una cosa. Un abogado diría que es una cosa incorporal, porque las deudas no tienen cuerpo físico, pero la deuda del CAE es legalmente una cosa. Y el punto es que si es una cosa, entonces cabe preguntarse, ¿por qué dura para siempre? Porque decir que algo es legalmente imprescriptible significa decir que el tiempo no la afecta,
y aquello que no es afectado por el tiempo es algo eterno que dura para siempre. ¿Cuál es la razón legal específica que justifica que la deuda del CAE dure para siempre? Para entender mejor por qué el presidente Boric debería eliminar la imprescriptibilidad del CAE, tenemos que comparar al deudor estudiantil promedio con el alemán Adolfo Hitler y con el chileno Augusto Pinochet. Estas personas son mundialmente conocidas como criminales de lesa humanidad por haber cometido el delito de genocidio mientras fueron gobernantes dictadores. Sucede que al igual que las deudas en general, los delitos también prescriben, porque se entiende que el tiempo lo destruye todo, hasta las conductas más dañinas, excepto los delitos de lesa humanidad, porque se entiende que son tanto más graves que todos los demás delitos, que no solo perjudican a la sociedad como un todo, sino que además pueden derechamente destruirla. Y por eso se justifica perseguir eternamente a personas como Hitler y Pinochet, aunque hayan pasado 100 años desde los hechos. Todo esto es importante porque tanto el crédito con aval del Estado como el delito de genocidio son imprescriptibles, lo cual resulta una desproporción inaceptable si pensamos en las 3 preguntas clave de todo esto, que son: primero, ¿acaso el préstamo que un deudor pide y que le adeuda el Estado de Chile es igual de grave que cometer el delito de genocidio, como para explicar que ambas cosas sean imprescriptibles? Segundo, ¿es razonable comparar a un deudor CAE que quiere estudiar con Hitler y con Pinochet? Y tercero, ¿es legalmente sensato que los estudiantes sigan endeudados hasta morir, como sucede con los genocidas? La respuesta obvia a estas 3 preguntas es que no. Y para arreglar todo esto, o sea, para eliminar la eternidad del CAE y liberar a los aproximados 800.000 deudores anteriores a 2018, el presidente solo tiene que firmar y aceptar en el juicio de anti-CAE contra Chile, otra vez, sin pedirle permiso al Congreso ni a nadie. Yo, Carlos Montebruno Poblete, le exijo al actual presidente Gabriel Boric Font que actúe según sus convicciones declaradas, que cumpla con una, al menos, de sus promesas de campaña y que derogue la imprescriptibilidad del crédito con aval del Estado, liberando a casi 1 millón de deudores y además devolviéndoles sus impuestos, que hasta hoy son retenidos con motivo de la deuda en el marco de un sistema de financiamiento de la educación que se presta para financiar la corrupción. Por ejemplo, ahora que se han conocido los sueldos, en algunos casos millonarios, que han desatado investigaciones también en la Universidad de San Sebastián. Es que la gran duda del Ministerio Público surgió por el explosivo aumento de convenios entre Procultura y el Estado en solo un año, pasando de recibir el 2021 316 millones de pesos a 3.282 millones en contratos el 2022, año en que asumió el actual gobierno. Y nos alegramos que así sea. Si me apoyas, únete al movimiento anti-CAE compartiendo este video en tus redes sociales y siguiéndome en las mías. Gracias por escuchar y hasta la próxima.